Buen día, compañeros y docentes. Hoy le hablaremos del capítulo 3 de nuestro proyecto de investigación, presentado por Delcy Ochoa y quien les habla, Melissa Escobar. El capítulo 3 está compuesto por el tipo de estudio y diseño metodológico, el contexto espacial, población y muestra y la descripción de la intervención didáctica. El tipo de estudio de nuestra investigación es cualitativo, siendo su principal característica la interpretación y descripción del aprendizaje de los estudiantes. El diseño se caracteriza por el estudio de casos para centrarnos en investigar y aprender más sobre el objeto de estudio y así hacer una mejor descripción y análisis. El contexto donde se desarrollará nuestro proyecto de investigación es en la Institución Educativa Inmaculada Concepción de Guarne, Antioquia. Esta institución es de carácter mixto, jornada mañana y tarde, calendario A, de naturaleza oficial y el modelo pedagógico y social cognitivo. Esta institución fue fundada el 24 de julio de 1941 por el sacerdote José María Gómez y un grupo de religiosos. El estrato socioeconómico de la población es del 1 al 4. La economía principal es la agricultura, ganadería y pesca. La población que vamos a utilizar es los estudiantes del grado sexto, la cual cuenta aproximadamente con 200 estudiantes distribuidos en 5 grupos de grado sexto. Tomaremos para ello una muestra de 6 estudiantes aleatoriamente en los grados de sexto 1 a sexto 2, teniendo en cuenta que en estos grados es donde tenemos mayor acceso. Por ello, cada estudiante es un caso de nuestra investigación. Para ello se diseña una secuencia didáctica bajo la teoría de Brusov, centrada en la resolución de problemas de los números racionales que involucran sus diferentes representaciones, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares en matemáticas, los DBA y los aprendizajes que deben de tener los estudiantes del grado sexto. A partir de ello se diseñan 4 actividades de la secuencia didáctica. Actividad 1, partes y el todo. Actividad 2, comunidad de medida. Actividad 3, el porcentaje como operador. Y actividad 4, como decimal. Cada actividad tiene su objetivo de aprendizaje, su apertura y cada una de las fases propuestas por Brusov. La actividad 1, partes y todo, el objetivo es que los estudiantes comprendan la fracción como partes equitativas de un todo en una situación problemática. La ruta de aprendizaje en la apertura de 20 minutos de forma individual trabajarán con el programa Pedacitos de forma libre, reconociendo las fracciones en relación parte-todo y comunidad, y deben de responder estas preguntas. Finalmente, se socializa sobre los conceptos de fracción y sus partes. En la fase de acción, situación, problema en parejas, deben desarrollar la siguiente situación problemática y responder las preguntas. Adicional, deben escribir en su diario de campo las dificultades y qué entienden sobre esta situación. En la fase de formulación, cada grupo destinará un representante que explique ante sus compañeros lo que realizaron en esta situación. Al finalizar, los estudiantes deben establecer conclusiones generales en una cartelera con sus debidos procedimientos. La fase de validación, el docente retoma el ejercicio con ayuda de los argumentos de los estudiantes y responderá a inquietudes. Se verificará la respuesta con el programa Pedacitos. La fase de institucionalización, el docente realiza un análisis descriptivo de las argumentaciones y concepciones que se pueden inferir en esta actividad. En la actividad 2, relaciones parte todo y unidad de medida, el objetivo es que los estudiantes reconozcan en situaciones la fracción como reparto equitativo y la fracción como unidad de medida. En la ruta de aprendizaje iniciamos con una apertura de 20 minutos donde en forma individual los estudiantes realizarán unas actividades o juegos online con situaciones de resolución de problemas, reconociendo las fracciones en relación parte todo y comunidad. En cada juego deben en su diario de campo desarrollar estas preguntas. Finalmente se socializa sobre los conceptos de la fracción y sus partes, además de su importancia. En la fase de acción, situación problema, individualmente se le entrega a los estudiantes tiras con cuadritos que les ayudará para apoyarse en la situación problemática. En ello deben de responder las siguientes preguntas. Adicional, escribir en su diario de campo las dudas, dificultades y lo que entienden del problema. En la fase de formulación, en mesa redonda, los estudiantes compartirán sus experiencias y formas en que realizaron el ejercicio y deben de responder estas preguntas.
Al finalizar, los estudiantes deben establecer conclusiones generales en una ficha con sus determinados procedimientos. La fase de validación, el docente retoma el ejercicio y analiza las situaciones. Además, retoma un ejemplo corto sobre la importancia de la fracción como unidad de medida. En la fase de institucionalización, el docente realiza un análisis descriptivo de las argumentaciones y concepciones que se pueden inferir en esta actividad. En la actividad 3, como porcentaje, el objetivo es que los estudiantes reconozcan en situaciones las fracciones se pueden expresar como porcentajes. En nuestra ruta de aprendizaje, la apertura de 20 minutos, se le dará una ficha con descuentos y deben de responder las siguientes preguntas de forma individual. Después el docente da una generalización del ejercicio y explica la relación de las fracciones como porcentajes simples. En la fase de acción, situación, problema, en parejas se le entregará a los estudiantes 3 situaciones problemáticas que involucran la fracción como porcentaje. Deben de responder ciertas preguntas. En la fase de formulación, cada grupo destinará a un representante que explique ante los demás una de las 3 problemáticas que trabajaron. Al finalizar, los estudiantes deben establecer conclusiones generales. La fase de validación, el docente retoma los ejercicios con ayuda de los argumentos de los estudiantes, responderá a las inquietudes de ellos. Y en la fase de institucionalización, el docente realiza un análisis de lo que se realizó en la actividad. Finalmente, en la actividad 4, como decimal, el objetivo es que los estudiantes reconozcan situaciones donde la fracción se puede expresar como decimal. En la ruta de aprendizaje, en su apertura iniciarán viendo dos videos. El primero, uno como de repaso sobre los números fraccionarios como decimal, y el segundo trata de una situación de carretera, el cual se trabaja los decimales en un recorrido. Y deben hacer en su portafolio o en su diario de campo los comentarios y registro de la situación. En la fase de acción, situación, problema, individualmente se le presentará a los estudiantes 3 situaciones problemáticas y deben de dar respuesta a ello. En la fase de formulación, en parejas, discutirán uno de los ejercicios y después lo van a discutir con los demás compañeros. Al finalizar, deben establecer unas conclusiones generales entre ellos. La fase de validación, el docente retoma el ejercicio, hace ciertas preguntas y explica el esquema o gráfico de la situación. Finalmente, se dará tiempo libre para que ellos jueguen online sobre la interpretación gráfica de los números decimales y porcentajes. La fase de institucionalización, el docente realiza un análisis descriptivo de la argumentación y concepciones que se pueden inferir en esta actividad. Como hemos podido enunciar, los recursos que vamos a utilizar en nuestra secuencia didáctica son las TICs como apoyo de aprendizaje, el uso de juegos y videos de YouTube, especialmente el uso de un software Pedacito que nos permite introducir visualmente la relación parte-todo y comunidad de una fracción. El uso de hojas y tablillos, el cual nos permite describir las situaciones. Los instrumentos de recolección, la ficha de observación, el diario de campo como registro de cada una de las actividades que hacen, la bitácora como la retroalimentación de forma grupal o individual o la socialización que hacen los compañeros, la rúbrica de evaluación y la entrevista semiestructurada. Muchas gracias por su atención.